estudiantes de la promoción 2020 reciban el cordial saludo del profesor Manuel Congolini Sevilla. En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte del tema de trabajo. En esta oportunidad hablaremos de lo que viene a ser la retribución del trabajo. ¿A qué se refiere? Al pago, a la compensación económica que recibe el trabajador por la fuerza de trabajo que ofrece. ¿Qué significa esto? Que nosotros ofrecemos como trabajadores nuestra capacidad física, nuestra capacidad mental, y a cambio recibimos un pago. Ese pago comúnmente recibe el nombre de salario. Ahora, esta retribución, que en forma genérica recibe el nombre de salario, tiene diferentes formas. La primera de ellas, el jornal. ¿Qué representa el jornal? El pago diario que se le hace al trabajador, generalmente al obrero, y es calculado según las horas trabajadas. Una segunda forma de retribución del trabajo viene a ser el salario, que también se aplica a los obreros, pero que en este caso se paga semanalmente. Una tercera forma de aplicar la retribución del trabajo es el sueldo o haber. En este caso es el pago que le corresponde a los llamados empleados, en otras palabras, a quienes realizan función administrativa o de oficina. Y este pago se aplica de manera quincenal o mensual. Pero también tenemos los honorarios. ¿Quiénes perciben honorarios? Los profesionales o trabajadores independientes. ¿En qué momento se aplica esta forma de retribución? Lógicamente cuando se hace uso del servicio que ellos nos brindan, del servicio que ellos nos ofrecen. Por ejemplo, en el caso de los médicos, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores, ¿cierto? Que nos ofrecen sus servicios directamente a nosotros, los usuarios. O puede ser también, en algunos casos, cuando hablamos de un electricista o de un técnico en reparación de computadoras. En este caso también, cuando requerimos esos servicios, aparece este pago llamado honorarios. Luego tenemos el emolumento. Es un pago que corresponde a los altos funcionarios del gobierno. Pago que se aplica al presidente de la República, a los congresistas, a los ministros de Estado, entre otros funcionarios. Y luego tenemos la retribución del trabajo denominado dieta. La dieta es un pago que reciben los alcaldes y regidores de las diferentes municipalidades del país. Pero tengamos cuidado, este pago se aplica por cada sesión de consejo. ¿Qué quiere decir? Cada vez que el alcalde y los regidores se reúnen para tratar diferentes temas. Generalmente una vez a lo largo de la semana. Pero también dieta es el pago que le corresponde a los directores de las empresas. ¿Correcto, chicos? Estas han sido las diferentes formas de retribución del trabajo. Luego tenemos lo que vienen a ser las clases de retribución del trabajo. En primer lugar, el salario nominal. Este pago, el monto que recibe el trabajador, lo establece el empleador. ¿A quién me refiero? A quien lo contrata. Quien representa a la empresa, ¿cierto? Es el que determina qué monto le corresponde como pago al trabajador. Comúnmente se le conoce como salario bruto. Luego, una segunda clase de retribución del trabajo es la remuneración mínima vital. El pago es fijado a través de una norma que da el gobierno. En otras palabras, podemos decir a través de una ley. Actualmente en el Perú, la remuneración mínima vital asciende a 930 soles mensuales. Y hay algo que tener muy en cuenta, y ahí lo puedes visualizar en la nota que yo estoy estableciendo. La remuneración mínima vital considera tanto al salario mínimo vital como al salario mínimo legal. ¿Qué significa esto? Salario mínimo vital es considerando el costo de vida, y salario mínimo legal, el monto mínimo que puede recibir un trabajador para cubrir las necesidades, no solo de él, sino también de la familia, ¿correcto? Luego tenemos la remuneración o salario real. ¿A qué se refiere
esta clase de retribución. Es importante, ¿por qué? Porque es el pago que expresa la capacidad adquisitiva del trabajador. ¿Qué significa esto? Es la cantidad del dinero que recibe el trabajador y que le permite adquirir los bienes y servicios para cubrir sus necesidades, ¿correcto? Luego aparece el salario individual, en el cual solo se considera al trabajador, es decir, no se toma en cuenta las llamadas cargas de familia, ¿correcto? Las cargas de familia nos vamos a referir más adelante. Luego tenemos el salario familiar. Acá aparece la consideración de las cargas de familia al salario que percibe el trabajador. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de cargas de familia? Es el número de hijos que presenta el trabajador. Ojo, no pensemos que es un adicional por cada hijo. Puede tener un hijo, puede tener dos, puede tener más hijos, pero es un solo monto. Generalmente se le conoce como la asignación familiar. Luego aparece el salario calificado. ¿Cuál es la característica que tiene este salario? Que aquí se considera el nivel de capacitación o la especialización que tiene el trabajador. Un ejemplo muy sencillo. Si esto lo llevamos a un centro de salud, el médico general no recibe el mismo pago que un médico especialista. En el segundo, se está tomando en cuenta, lógicamente, el nivel de capacitación que presenta. ¿Ok? Luego aparece el salario a destajo. Este es un salario interesante. Algunos especialistas en temas laborales han señalado que sería el salario más adecuado, más justo para aplicar al trabajador. ¿Por qué? En este caso, se considera la capacidad productiva. En otras palabras, las unidades producidas por el trabajador. ¿Qué significa? Que si el trabajador tiene mayor rendimiento, recibirá mayor pago. Si tiene menor rendimiento, lógicamente recibirá menor pago. Luego tenemos el salario con primas. Curioso este tipo de salario. ¿Qué tiene de especial? Que acá se aplica una bonificación al salario normal. ¿Y por qué se genera la bonificación para el trabajador? Por eficiencia, por responsabilidad, por puntualidad, por honestidad, ¿correcto? Entonces, en el caso del salario con primas, esa bonificación no es estable. Esa bonificación es para incentivar al trabajador en el desempeño que tiene dentro de la empresa. Muy bien, pero muchas veces se generan ciertas tensiones dentro del ámbito laboral y esto da lugar a los llamados conflictos, lógicamente dentro de la empresa. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de conflictos laborales? Muchas veces se da debido a que ya no hay un clima adecuado de trabajo, ya sea por el lado de la empresa, ya sea porque no hay relaciones adecuadas entre los mismos trabajadores y esto termina perjudicando tanto a la empresa como al trabajador, ¿correcto? Pues muy bien, podemos decir que un conflicto laboral no es otra cosa que la disputa de derecho e interés que se suscita entre quienes, los empleadores, que son las empresas, y los trabajadores. Las principales manifestaciones de estos conflictos laborales o clases, si lo quieren entender así. Algunos de ellos muy conocidos por nosotros. En primer lugar, el paro, al cual se le conoce como la huelga temporal. Su mismo nombre lo dice. Es la suspensión de labores en forma temporal, 24, 48, 72 horas. Lógicamente por parte de los trabajadores. Pero ¿qué pasa cuando los trabajadores entienden que por parte de la empresa no hay la intención de buscar una solución? Entonces surge ahí otra clase de conflicto laboral, conocido como huelga o llamado también paro indefinido. Ojo, que la huelga es un derecho que está contemplado en la Constitución, por la cual los trabajadores pueden suspender sus labores. La gran pregunta acá es, ¿por qué cuando en el Perú se genera una huelga, estas se consideran ilegales? Porque no basta la ley, porque no basta lo que establece la Constitución. Debe haber un reglamento de huelga, que no lo hay,
y tenlo por seguro que va a ser muy difícil que se dé. Ahora, dentro de la huelga existen también algunas manifestaciones. La primera de ellas, la huelga general. Aquí todos los trabajadores deciden suspender sus labores. Luego aparece la huelga parcial, en la cual solo un grupo de trabajadores decide suspender sus labores. Luego tenemos la huelga indefinida. ¿Qué caracteriza este tipo de huelga? Que se sabe cuál es la fecha de inicio, pero no se puede determinar cuál es su fecha de finalización. Y hay una expresión que identifica la huelga indefinida, y es la siguiente: si no hay solución, la huelga continúa. Luego aparece la huelga escalonada. Es una combinación de la huelga parcial con la huelga general. ¿Qué significa? Comienza con la suspensión de labores por un grupo de trabajadores, pero en un corto tiempo todos terminan declarándose en huelga. Luego tenemos la huelga de brazos caídos. ¿En qué consiste este tipo de huelga? En que los trabajadores llegan a la empresa, llegan a su centro laboral, pero no laboran. ¿Cuál es la razón de ir al centro laboral si no vamos a trabajar? Evitar que puedan ser despedidos por abandono de su centro de trabajo. Y luego tenemos la medida más drástica dentro de la huelga, que viene a ser la huelga de hambre, en la cual el trabajador pone en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque en la huelga de hambre se niega a ingerir alimentos. Es tal vez la forma de buscar una presión hacia la empresa en la solución del conflicto. Pero tengamos en cuenta que hay otras clases de conflictos laborales que también se suscitan en nuestro país. Por ejemplo, en primer lugar, el boicot. Tenemos como boicot cuando los consumidores se niegan a adquirir productos de determinadas empresas. Muchas veces, ¿debido a qué? A que hay elevados precios o a que ellos son conocedores de que existe conflicto con los trabajadores. Y es una manera de apoyar al trabajador. Pero también se entiende como boicot los daños ocasionados a la empresa por personas ajenas a ella. Muchas veces otras empresas que compiten en el mismo ámbito. Luego tenemos el sabotaje. En este caso, las instalaciones de la empresa sufren daños, pero ocasionados por los propios trabajadores. Y un último conflicto, con lo cual cerramos este tema, es el famoso lockout, conocido como huelga de los empresarios. Suena curioso, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Que son los mismos empresarios los que deciden cerrar la empresa temporalmente. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues muy bien, cuando ellos son conocedores de que se avecina una huelga, cuando hay riesgo de un sabotaje o porque hay un exceso de producción. ¿Qué pasa si siguen generando bienes y servicios? Simplemente no van a tener mercado para colocar sus productos y comienzan a tener pérdidas. O cuando se genera la falta de liquidez, el no tener disponibilidad de dinero para cumplir con los compromisos pactados. Bien, chicos, con esto cerramos el tema de trabajo en este tercer capítulo. Hasta el próximo tema. Cuídense.